Muy buenas mi gente y sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy les voy a explicar cómo pueden importar a Blender modelos .xps, .asi y .mesh, ya que de manera natural ustedes no pueden importar estos tipos de modelos a Blender. Y hay muchos en la web, como en esta, en la que estamos ahorita. Para importar estos modelos vamos a necesitar añadir un add-on, más sin embargo tengo que comentarles que este add-on es compatible con las versiones de Blender inferiores a la 4.0. Entonces le voy a dejar el link en la descripción de Blender 3.6 adicional de esta página web donde podemos conseguir modelos XPS o .mesh y también el link del add-on para instalarlo. Ahora bien, estamos en DeviantArt. Como esta página web hay muchas que son páginas básicamente en donde los usuarios, la comunidad comparte su arte y también comparten modelos 3D. En la mayoría de estas páginas las personas comparten modelos 3D en formatos que no son accesibles a ciertos programas como Blender, formatos .xps, .mesh y .asi. En este caso, bueno, a mí el filtro de la página, la verdad que es bastante malo, así que en el buscador coloqué Zelda.xps y ya ahí te salen bastantes modelos de Zelda y bueno, descargamos uno para probar. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo importar este tipo de modelos a Blender? Porque hay ciertos momentos donde consigues modelos muy buenos en la web, pero están en estos formatos. Y por eso es importante saber cómo poder importarlos a Blender. Ahora bien, ya después de haber descargado nuestro modelo de Zelda, hacemos lo de siempre, lo acomodamos bien en una carpeta donde podamos encontrarlo, lo descomprimimos, nuestro archivo RAR, y este modelo nos trae pues de dos modelos, una Zelda de Breath of the Wild y una Zelda de Tears of the Kingdom, los últimos dos juegos de la saga de Zelda. Y este modelo en particular es muy raro, pero no todos son así, pero sí nos trajo el archivo de blender.blend, bien, por lo general no es así, nos trajo el modelo en formato ASCII y nos trajo también el modelo en formato Mesh. Entonces, bueno, ya después de tenerlo acá, vamos ahora a Blender para enseñarles cómo importarlo. Y bueno, mi gente, ustedes saben que para importar simplemente tenemos que venir acá donde dice archivo, importar, pero nos encontramos con la casualidad de que no podemos importar archivos .xps, .mesh y .asi. Entonces para eso están los add-ons. Si no saben cómo instalar un add-on o un plugin, les dejo el video en la descripción donde lo explicamos bastante bien. Y vamos a utilizar un add-on que se encuentra en GitHub. Un miembro de la comunidad de Blender subió y creó este add-on para poder importar este tipo de modelos a Blender. También les voy a dejar el link de este add-on en la descripción del video. Y adicionalmente, como les comenté al principio y se los vuelvo a recordar, este add-on es compatible con versiones de Blender inferiores a la 4.0, ya que pues la persona que lo desarrolló dejó de darle soporte a partir de la 4.0. Y listo, ya al tener el add-on instalado lo que tenemos es que activarlo, vamos a archivo y ya podemos observar que podemos importar los modelos XPS, ASCII y .mesh. Así que bueno, nos dirigimos a nuestras carpetas en donde está el modelo de Zelda. En este caso, luego de encontrar la carpeta, vamos a importar, bueno, el .asi para probar. Le damos importar y después de aproximadamente unos segundos, listo, ya tenemos el modelo en Blender y ya podemos hacer lo que queramos con este modelo. Al igual como se ve en la web, el modelo se ve bastante bien, literal parece el modelo sacado del juego de Nintendo. Tiene todas sus texturas, está muy bien modelado y podemos activar para ver los huesos y la grata sorpresa es que sí, que tiene todos sus huesos. Podemos entrar en el post mode para pues mover las articulaciones a Zelda, en fin, está bastante completo. En la web se pueden conseguir bastantes modelos .xps, .asi, .mesh de calidad y por eso es que me parece bastante interesante este add-on, ya que nos permite poder importar a Blender este tipo de modelos para poder usarlo. Ahora bien, este modelo de Zelda en la carpeta en la que vino tanto el archivo ASCII como el archivo .mesh, vino también con el archivo .blend, o sea que no había que hacer este proceso. Hay muchos modelos, sin embargo, que solo vienen con el archivo .xps, .h y .mesh, que es el caso de este modelo 3D que tengo por acá, que es de Kanao, de un personaje de Kimetsu no Yaiba. Entonces, bueno, vamos a ir a la carpeta para mostrarles que, fíjense, solo está el archivo .xps
y vamos a importarlo para ver si se importa. Y bueno, efectivamente, simplemente al hacer clic en importar ya tenemos Acanao aquí en Blender, igual que Zelda, todo correcto, todo bien, el modelo se ve bastante bien con las texturas hechas, los huesos, y podemos entrar en post mode para, bueno, para probar diferentes poses y animaciones. Y eso es todo por el video de hoy, muchachos. Esto es un pequeño aro para facilitarles la búsqueda de modelos 3D de calidad. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, dejen su like, comentario y recuerden de suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.